Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 17 de abril de 2020. Bueno, a modo de introducción, siempre me parece importante aclarar que las acciones se mueven en el mercado descontando el que consideran que será el escenario más probable para los próximos 3 a 24 meses. Esto obviamente nunca es una ponderación igual, o sea, nunca el mercado pondera de la misma manera el corto plazo que el largo plazo. Un gran ejemplo de esto fue, por ejemplo, el año pasado cuando teníamos la guerra comercial de Estados Unidos con China, donde Trump ponía un arancel, China respondía y se veía como una escalada de hostilidades entre varios países y mucha gente se asustaba, decía que esto podía traer una recesión, que podría traer una escalada política entre Estados Unidos y China, y sin embargo veíamos que las acciones no paraban de subir, que tenían un año muy positivo. Entonces mucha gente se preguntaba qué estaba pasando, que las acciones reaccionaban tibiamente a algún arancel puesto por Trump, pero a los pocos días ya se recuperaban. Bueno, lo que pasaba en ese momento era que justamente las acciones no estaban mirando principalmente el corto plazo, los próximos 3 meses, los próximos 6 meses, sino que estaban mirando más allá, estaban mirando 18 meses, 24 meses a futuro, y claramente las acciones descontaban que tarde o temprano Estados Unidos y China iban a llegar a un acuerdo, lo cual finalmente sucedió y estaba ya descontado en las acciones. En este caso está pasando lo opuesto, o sea, de los 3 a 24 meses que descuentan las acciones, en este caso están principalmente focalizadas muy en el corto plazo, muy en los próximos 3 meses y principalmente enfocadas no tanto en la intensidad del golpe a la economía y al empleo, sino más bien en cuanto a la duración del apagón de la economía, digamos. Lo que los mercados están mirando es no tanto el impacto en números de la economía y del empleo que puede llegar a tener el coronavirus, sino más bien cuánto va a tardar la vida en Estados Unidos y en Europa en volver a la normalidad. Toda la baja que vimos desde mediados de febrero hasta mediados de marzo fue justamente el mercado descontando el impacto económico que iba a tener las medidas tomadas por los gobiernos para contener la pandemia del coronavirus. O sea, eso ya está en los precios. O sea, los números del empleo que podemos llegar a ver, los números de la economía que podemos llegar a ver, sobre todo para el segundo trimestre del año, ya están mayormente descontados en los precios. Lo que el mercado ahora está haciendo, y por eso es que vemos esta pequeña recuperación, pero bastante importante también, es descontar en qué momento se va a normalizar la actividad económica en Europa y en Estados Unidos. Y como los mercados están tomando como referencia a China y lo que tardó China en volver a la normalidad, en este momento los mercados están descontando que más o menos para julio la vida en Estados Unidos y en Europa debería volver a la normalidad al menos en un 80%. Por supuesto, van a haber rubros como principalmente el turismo, los servicios más recreativos, bueno, todo lo que tenga que ver con viajes, va a tardar más en volver a la normalidad, ni que hablar, por supuesto, conciertos o eventos donde se aglomere mucha gente. Pero más o menos los mercados están descontando eso. Cualquier información que refuerce la idea de que más o menos para julio la economía de Estados Unidos y Europa estará bastante normalizada, eso aceleraría la recuperación, y cualquier noticia, cualquier dato, cualquier pronóstico que muestre que en agosto recién o en septiembre o más adelante la vida va a volver a la normalidad, eso empujaría a la baja de las acciones. Entonces, esto es lo que los mercados están descontando y nosotros podemos operar o no, o sea, comprar, por ejemplo, CDRs o directamente acciones de Estados Unidos, dependiendo si nuestro escenario coincide con el que está descontando el mercado o no. Por ejemplo, durante esta semana están empezando a llegar los balances, los cuales por supuesto vienen mal, y eso fíjense que no está provocando caídas en las acciones porque básicamente está descontado todo en el precio de las acciones. Entonces,
¿De qué va a depender el movimiento de las acciones de aquí en adelante? Bueno, justamente de eso, de lo que suceda en el corto plazo, durante los próximos 3 meses. Más o menos para julio, ¿la vida va a estar normalizada en Estados Unidos y Europa o no? Si nosotros creemos que sí, es una oportunidad interesante para comprar CDRs de empresas tecnológicas, que las podemos comprar en Argentina. Si nosotros creemos que no, que el mercado está siendo demasiado optimista, entonces nos va a convenir mantenernos afuera. Recordemos, esto no es una cuestión de intensidad, o sea, está totalmente descontado que la economía en Estados Unidos va a caer, que la economía en el mundo en su conjunto va a caer. Lo que se está tratando de descontar ahora en los precios de las acciones es la duración de esta caída, la duración de el parate que está teniendo la economía en Europa y en Estados Unidos. Si esa duración se acorta, las acciones acelerarán la suba. Si esa duración se alarga, veremos sin lugar a dudas caídas adicionales. Bueno, esto es con respecto a Estados Unidos. Ahora, pasando a Argentina, tuvimos noticias importantes esta semana, sobre todo con respecto a la reestructuración de deuda. Está descontado, por supuesto, que a los acreedores no le va a gustar esta primera oferta, pero bueno, es un punto inicial en el cual pueden negociar. Vemos que el Merval en dólares está más o menos en los $290 y que bueno, seguimos en una caída bastante importante. En este momento, Argentina se enfrenta a un escenario de aceleración en la tasa de inflación y aceleración en la caída de la economía. El FMI pronosticó una caída de 5,7 en la economía de Argentina para este año. Hay otros analistas que pronostican caídas peores, pero nadie está pronosticando una caída menor al 6% como pronostica el FMI. El dólar bolsa, superó la barrera de los 100 pesos, lo cual es coherente con la aceleración de la emisión monetaria que ha producido el gobierno para contrarrestar un poco los efectos de la cuarentena. Entonces, estamos en un escenario muy hostil para invertir en acciones. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario de mayor caída en la actividad económica y mayor aceleración inflacionaria, cuando justamente el mejor escenario para estar invertido en acciones es crecimiento económico con baja inflación o al menos con inflación a la baja. Entonces, tengamos en cuenta de que no es un buen escenario para invertir en acciones. Lo único que necesitamos para invertir en acciones es que cambien nuestras expectativas. O sea, en este momento pensémoslo, estamos en un escenario en el que hay caída en la economía y aceleración inflacionaria, pero ni siquiera tenemos las expectativas de que eso va a cambiar. Y ahí está lo importante. Recién cuando cambien nuestras expectativas y que creamos que habrá algún cambio político que ayudará a producir un cambio económico y que Argentina vuelva a crecer económicamente con inflación a la baja, recién en ese contexto tendrá sentido volver a invertir en acciones argentinas, y de hecho la historia argentina lo demuestra. Si vemos acá el Merval en dólares entre 2012 y 2018, vemos justamente que el Merval en dólares empieza a subir a partir de julio de 2013. ¿Qué pasaba acá? Bueno, como Sergio Massa se separa del Frente para la Victoria y crea el Frente Renovador, le quita un 17% de votos al Frente para la Victoria, que en estas elecciones legislativas no logra conseguir la cantidad de votos necesarios que le hubieran permitido reformar la Constitución para lograr una reelección indefinida del presidente. Entonces, a partir de este momento, de estas elecciones, se genera una expectativa 2 años a futuro. Acuérdense lo que les dije, las acciones descuentan el escenario más probable hasta los próximos 24 meses. Acá se vio literalmente así. Las acciones en Argentina empezaban a descontar que en 2015 iba a haber algún tipo de cambio político, ya sea en el mismo partido o con algún partido diferente, pero al menos generaba una expectativa de cambio, de que podía venir un cambio político para lograr que Argentina finalmente vuelva a crecer económicamente con inflación a la baja. En 2015 se produce ese cambio con Macri y fíjense que el mercado le da 2 años de gracia a Macri para que demuestre que efectivamente iba a ser ese líder político que iba a lograr que Argentina crezca con baja inflación. Bueno, ¿hasta cuándo sucede eso?
hasta que en abril de 2018 se pone en vigencia el impuesto a la renta financiera. A partir de ahí el mercado le dijo, ¿sabes qué? No sos vos, Macri, no vas a ser vos el que logre hacer que Argentina crezca con baja inflación, así que nosotros nos retiramos, y es en ese contexto en el que estamos ahora, en un contexto de caída de la economía con alta inflación. Y por lo tanto, hasta que no vuelvan a cambiar las expectativas de Argentina, hasta que no volvamos a creer que aunque sea dentro de 2 años o 1 año o no sé, 6 meses, habrá algún tipo de cambio que provoque que estructuralmente Argentina pueda crecer económicamente con baja inflación o con al menos inflación a la baja, hasta que eso no suceda, no va a tener sentido invertir en acciones argentinas, porque no va a estar dado el contexto para que esa inversión que nosotros hagamos pueda tener su fruto, porque las empresas en las que estamos invirtiendo no van a tener un contexto económico y político apropiado para poder generar riqueza para los accionistas. Así que, desgraciadamente, por ahora lo único que puedo sugerir es que aprovechemos los CDRs de acciones de Estados Unidos y que en todo caso nos dolaricemos aprovechando el dólar bolsa, porque acciones argentinas, por lo menos hasta que no cambien las expectativas, no tendrá sentido racional invertir en ellas. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.